Apreciados amigos, he recibido el encargo de hacer una narración sobre el desarrollo de la fe en la región centro, particularmente en la ciudad de Huancayo, Chupaca y Huancavelica, que son lugares que personalmente conozco y he sido una de las protagonistas de ese crecimiento. La conquista espiritual del planeta. Así denominó Shoghi Effendi al plan global, al primer plan global, cuando él en el año 1953 anunció la cruzada de 10 años. Y esta meta todavía no la hemos completado. En esta exposición que intenta relatar el inicio de la fe, del establecimiento de la fe en los lugares de la zona centro de nuestro país, no está desligada de esta meta. Entonces el relato que a continuación sigue está basado en los planes de 1937-1944, el primer plan de 7 años, un segundo plan también de 7 años de 1946 a 1953, para coronar con la cruzada de 10 años que lanzó el propio Shoghi Effendi en el año 53, que debería terminar en el año 63 con el gran jubileo y que anunciaría la instalación de la Casa Universal de Justicia, la elección de la primera Casa Universal de Justicia. Vamos a ver que la historia de la fe de nuestro país está relacionado con cada uno de estos momentos. Mejor dicho, depende del comienzo del plan divino expuesto por Abdu'l-Bahá, que fue evolucionando y desarrollando con el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En 1921, cuando nuestro amado guardián asumía la guardianía, luego de la dolorosa pérdida de su amado abuelo, en el mundo solo existían creyentes dispersos en apenas 20 países. Este mapa que ustedes observan es del año 32. Hay más de 20 países, pero en el año 21 solo habían 20 países. El trabajo del guardián fue trabajar la maquinaria administrativa de la causa, y él le llamó el periodo de incubación, que prácticamente duró 20 años. ¿Por qué decimos que el plan divino fue detenido 20 años? Porque el orden administrativo era incipiente y no estaba lo suficientemente establecido. Y a través del primer plan de 7 años en Norteamérica, se inicia la ejecución sistemática del plan divino esbozado por Abdu'l-Bahá. En este mapa que ustedes pueden observar, toda la extensión del país de Norteamérica tiene unos pequeños puntos rojos o escrituras rojas, que son los lugares donde habían grupos de bahá'ís. Y prácticamente todo el resto del país estaba vacío. Entonces, la meta del 37 fue abarcar
al máximo posible toda la extensión de la región, de la región de los Estados Unidos. Y conforme se iban consolidando estos lugares en su crecimiento, se iría expandiendo la fe a lugares vecinos. Esa es la lógica del crecimiento. Entonces, una de estas tareas de este primer plan de 7 años, que fue lanzado en Resban del 37, era crear un centro permanente en cada república latinoamericana. Si ustedes observan este mapa, estos son los mapas que se utilizaba en estos tiempos. Todavía tienen incluso marcas de antigüedad. Van a observar que en la región de Latinoamérica hay apenas unos pequeños puntos dispersos. Y entonces la idea era fortalecer los lugares centrales de Latinoamérica, las grandes ciudades. Acá podemos ver la minuciosidad con que el guardián esbozó el plan global, la cruzada de 10 años. Y él le llamó la cruzada espiritual global. Espiritual. En ese tiempo no había un Excel, pero podemos observar la minuciosidad con que él anotó cada detalle. Es muy pequeño para ver, pero están anotados detalles muy importantes, como grupos minoritarios, grupos indígenas, idiomas y todas las tareas que se establecieron para este plan. Este plan de 1953, ¿por qué es diferente de los demás? Porque es un plan global, es un plan que abarcará a todo el mundo, que conquistará al planeta. Esa era la idea del guardián. Y en ese tiempo apenas habían 12 asambleas nacionales en el mundo. Este es otro de los mapas que utilizaba el amado guardián. Entonces él señaló que los Estados Unidos eran los ejecutores de este plan divino, que los amigos de Canadá eran los asociados y que los amigos de Latinoamérica éramos los aliados. Se puede notar que los puntos rojos están marcando el punto de partida para alcanzar metas de expansión hacia el mundo. Entonces, el trabajo salía de esta región de Estados Unidos y Canadá y se proyectaba hacia el mundo entero. Todas las líneas que podemos observar en este mapa tan lleno de datos pueden dar fe de esa meta global, universal, que era la idea de este plan, ¿no? De este plan de 10 años. El plan divino de Abdu'l-Bahá, esbozado por Abdu'l-Bahá en sus tablas, dio frutos tan pronto estas metas, estas tablas fueron conocidas por la comunidad americana. Una de ellas es Martha Ruth, que tan pronto ella entendió la necesidad de salir y difundir el mensaje de Baha'u'lláh al mundo entero. En el año 1915 salió de su lugar de origen y viajó por numerosas localidades, entre ellas países de Latinoamérica, como por ejemplo Bahía en Brasil.
La otra heroína que conquistó Latinoamérica es Leonora Armstrong, que conocemos que es la madre espiritual de Brasil, la madre espiritual de Sudamérica en realidad, porque ella se ubica en Brasil en el año 1919. Cada una de ellas representa el fruto de los planes, de los dos primeros planes de 7 años, y finalmente Ibn Niklin representa el fruto del plan que inicia en 1937. Ibn Niklin, sabemos que después de haber estado en Brasil, se ubica en Lima en octubre de 1941 y da comienzo a su tarea en busca de contactos, y uno de sus primeros contactos son personas que pertenecían a la congregación a la que ella antes de ser Bahá'í había pertenecido y había sido muy activa. El otro instrumento que ella utiliza es la enseñanza del inglés, y nos vamos a dar cuenta que muchos pioneros han seguido ese modelo. El inglés ha sido la herramienta que les ha abierto puertas para contactar a todo tipo de gente, audiencias diversas. En el caso de Ibn Niklin, ella era contratada a veces por grupos profesionales para darles clases a ellos mismos o a sus hijos. Y finalmente ella es contratada por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IPNA, que hasta ahora conocemos este instituto que tiene filiales en todas partes. Y entonces sus alumnos se convierten en los primeros receptores con quienes ella puede iniciar reuniones de amistad y de confraternidad, al punto que ella inicia o conforma un club llamado de la Amistad Universal. Ellos se reunían semanalmente y, según cuentan las personas que los primeros creyentes, eran reuniones muy amenas, muy dinámicas también. Entonces había siempre un ambiente de alegría. Y Ibn Niklin manifiesta que ella tenía bastante cuidado de enseñar la fe en estos primeros años de desarrollo de lugares como Latinoamérica, porque ella sentía que habían grupos muy radicales respecto de la fe cristiana, ¿no? Uno de los métodos que ella usaba para llegar a las personas con mayor facilidad era enseñarles citas textuales en inglés. Entonces las personas de manera natural deseaban memorizarlas, ¿no? Generalmente estamos hablando de sus alumnos que estaban aprendiendo inglés. Y al mismo tiempo, Ibn Niklin aprovechaba para explicarles el significado de cada palabra en términos espirituales, ¿no? Otra de las características de la labor de Ibn Niklin es que ella siempre tenía disponibles folletos, libros de información básica y uno o varios álbumes para la enseñanza directa, donde ella misma elaboraba sus álbumes, donde ella pegaba imágenes que ilustraran la puesta en práctica de algún principio Bahá'í, ¿no? Interesante también es encontrar que ella tenía muy clara la idea de contextualizar su discurso. Entonces, en algún momento ella manifestó que lo que ella hacía es que ella trataba de estar consciente de usar el arte, por ejemplo, de dirigir una conversación a canales que puedan guiar a la gente a preguntar sobre la fe, o sea, buscar temas que estén relacionadas con los principios de la fe y guiar por ahí la conversación.
Por ejemplo, ella decía que a un educador ella podía tener la oportunidad de hablarle sobre la educación universal que tan ampliamente habla Baha'u'lláh. A un artista le podía conversar sobre las casas de adoración o la casa de adoración. En ese tiempo solo teníamos una casa de adoración en el mundo y sobre todo en esta parte del mundo, en Occidente, que estaba en Wilmette. Y a aquellos que se sentían atormentados por el prejuicio racial, les hablaba sobre la unidad de la humanidad. Y al refugiado la esperanza en que la justicia se ha manifestado sobre la tierra. Esta idea de buscar momentos y temas adecuados según nuestra audiencia es una enseñanza del maestro. Y es una pauta para todo maestro Bahá'í. Siempre tendríamos que estar conscientes de desarrollar un discurso muy abundante, muy diverso, para poder abordar temas diferentes dependiendo de nuestros contactos, de los intereses de cada contacto. Como hemos visto al comienzo, es la lógica del crecimiento es fortalecer lugares donde se inicia el trabajo de enseñanza para poder ir abriendo posibilidades de expansión en otros lugares. Entonces ya estamos hablando de que en este tiempo hay un grupo ya de alumnos muy interesados alrededor de Ibn Iqlin. Entre ellos está Mario Rodríguez, que lo vemos aquí en el centro de la foto, junto a su esposa, que está a su izquierda. Era ella una creyente norteamericana. Entonces Mario era distinguido por sus dotes artísticas. Él pintaba, dibujaba, y Ibn Iqlin siempre le encargaba la parte de la propaganda, las pancartas, las invitaciones, en fin, la parte artística. Y elogiaba mucho su entusiasmo, su alegría, ¿no? Entonces, por razones laborales, él se establece en Miami porque él ingresa a la fe en 1946. Y en 1951 se establece en Miami, donde conoce a Gaylord Blake, y con quien luego retornan a Perú en 1953 para contraer matrimonio. Ellos vienen prestos a trabajar por la fe. Ambos son Bahá'í, son jóvenes y acaban de casarse. Y entienden que hay una necesidad de llevar la fe a lugares fuera de Lima, como por ejemplo Huancayo, Arequipa, Cusco, y toman la posta de Huancayo en el año de 1954. La vida de ellos en este lugar que comienza a parecerse un poco a la estrategia que ha utilizado Eve. Entonces ellos ponen una academia de inglés que se llamaba el Naval School of English, y también con los alumnos de este instituto establecen un club de la amistad. El trabajo que ellos hacen es un trabajo muy interesante. Ya estos detalles lo cuenta el señor Mario León, que fue uno de sus primeros creyentes. Cuenta que semanalmente habían reuniones en este lugar, se daban charlas en inglés, que era más o menos el atractivo para llamar la atención de la gente joven. Y luego se formaban grupos de amigos, ¿no?
se reunían para compartir momentos de confraternidad y también para informarles sobre la fe. Luego habían invitaciones sobre temas, ¿no? Por ejemplo, el principio de la religión y la ciencia, el de la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Entonces, se utilizaban las invitaciones para el Club de la Amistad y al mismo tiempo se tocaban temas que abordaban los principios de la fe, tanto en inglés como en español. Entonces, era un atractivo poderoso para una comunidad o una sociedad como Huancayo, que era en esos tiempos escasa de institutos de idiomas, ¿no? En 1956, finalmente, tienen la alegría de elegir la primera asamblea local. En esta foto, ustedes pueden ver que los que conforman la asamblea local, la mayoría son personas conocidas, por lo menos para quien habla. Está la señora Carmen, que luego contrae matrimonio con don Mario. También está la señora Susana, que es hermana de Carmen. Bueno, ellas vivían temporalmente en Huancayo porque habían ido a acompañar a Mario, que era el hermano de ellas, y porque también como había formado una familia, se había casado, entonces había una necesidad de apoyo y compañía para ellos. Entonces las hermanas fueron acompañando a este matrimonio y se hicieron bajáis también ellas, ¿no? Y con el tiempo conformaron la asamblea local. También en el lado izquierdo de pie, perdón, en el lado derecho, está el señor César Loaiza. A su costado está la señora Luisa Olazábal. Y luego en el otro extremo de pie está el señor Manuel Riategui. A él me interesa nombrarlo porque tiene relación con la forma en que don Mario conoce la fe. Entonces, terminando con esta parte, este matrimonio de los Rodríguez, se retira en el año de 1959 debido a temas de salud de Keylor. Pero afortunadamente, en ese mismo año llega el matrimonio de Mabel y Lester Long para continuar con la labor de enseñanza. Muy importante también en el trabajo de expansión de la fe en esta zona de Huancayo y sitios aledaños es la presencia de la señora Dorothy Treadwell, que es madre de Patty Kner en la foto junto a Peter Body, que ella estuvo muchos años radicando en Huancayo, consolidando a la comunidad. Era muy activa, era una persona sumamente dinámica, pese que no era tan joven. Muchos amigos que actualmente viven todavía en Huancayo deben recordarla bien. Y bueno, Peter y Patty con cierta frecuencia iban a visitarla también a ella y apoyarla en las actividades. También es importante señalar que las comunidades del centro tenían, debido a que estaban relativamente cercanas a Lima, tenían el privilegio de contar con visitas muy importantes. Siempre había un movimiento de bajáis norteamericanos que estaban de paso o que venían a apoyar la labor de UNICLI. Y ellos se daban
un salto, como se dice, hasta Huancayo para apoyar las actividades en esta zona. Y acá tendríamos que resaltar el privilegio de que esta comunidad recibió a la mano de la causa el señor Hassan Baliusi, el historiador, en el año de 1961, en que vino para la primera convención nacional que se desarrolló en la ciudad de Lima. ¿Cómo es que llega la fe a Huancavelica? Quería justamente relacionar este dato con la forma en que el señor Mario León conoce la fe. Él cuenta que tenía una relación comercial, digamos así, con el señor Manuel Reategui, a quien lo he nombrado en una foto, porque él era comerciante, él vendía zapatos, ropa, y mi padre, don Mario, era cliente suyo. Dice don Mario que en una ocasión Manuel le entregó un folleto, le dijo, mira, tú que eres un joven que debes estar interesado en conocer cosas nuevas, creo que te va a interesar este folleto. Y le dejó un folleto sobre la fe Bahá'í. Cuenta don Mario que de inmediato le prestó mucha atención al folleto y durante su camino por la calle de la Avenida Real, dice él, le dio una ojeada y por momentos se detenía para leer el folleto con gran interés. Y él en ese momento sintió que todos esos principios encajaban con su forma de pensar. Y se alegró porque sintió que existía una fuente de esas nuevas ideas y quería conocer más. Pero este amigo Reategui nunca más apareció, por lo menos en el cercano tiempo, ¿no? Hasta que un día, don Mario, otra vez por la Avenida Real, que es una avenida tan céntrica, vio un letrero, una pancarta que decía, se invita a una charla sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y eso él lo asoció con el principio que había leído en el folleto. Ahí había una dirección. Entonces, llegó a esta dirección el día que figuraba en el cartel. Y ahí encontró a esta pareja, ¿no? A Mario Rodríguez y a su esposa Gaylord. Y ambos lo recibieron con bastante entusiasmo, cortesía, lo invitaron a pasar. Y él entonces después se dio cuenta que también ese lugar era una academia. En ese mismo lugar había una academia de inglés que también a él le llamaba la atención estudiar porque él estaba interesado en ser un guía de turismo. Entonces asoció ambos temas y le gustó la idea de inscribirse en esta academia, pero también asistir a las charlas que vio que se daban con cierta frecuencia, ¿no? Producto de este acercamiento es que don Mario en diciembre de 1955 se declara creyente. Y él aprende la fe, dice, él considera que este matrimonio Rodríguez fue muy paciente y cariñoso con él porque le proveyeron de todos los materiales, tanto en español como en inglés, para que él, que estaba muy sediento de conocimiento,
pudiese leer, ¿no? Al cabo de 2 años, él contrae matrimonio con Carmen Grillo, que ya comenté que era es la hermana o era la hermana de Mario. Son hermanos por parte de madre. Pero aún así ellos eran muy cercanos, eran muy unidos todos ellos. Entonces contrae matrimonio con ella y bueno, nos encontramos en el año 57. Todavía estaba en curso la cruzada de 10 años. Nuestro amado guardián todavía vivía y muchas veces me he preguntado cómo sería sentir que en un lugar un tanto lejano de aquí aún vivía nuestro guardián. Y él era el guía, él era quien comandaba a estas huestes dispersas en todo el mundo que habían despertado el mensaje de Baha'u'lláh. Entonces este matrimonio, León Grillo decidió dedicar su vida como pioneros de Frente Interno hasta el final de sus vidas. Ellos se establecieron en Cajamarca inicialmente, posteriormente en Huancavelica, luego en Cusco y luego en Puno. ¿Cómo es que llegamos a Huancavelica? En el año 1976, esta familia ya de 4 miembros, luego de haber estado en una conferencia con la mano de la causa el doctor Mohayer, que es el pionero por excelencia y el abanderado de la entrada en tropas y de la enseñanza en masa, pregunta y dice, bueno, en esta reunión todos los que son creyentes deberían estar en otros lugares. ¿Qué están haciendo acá tantos creyentes? Si hay muchos lugares que todavía no han recibido el mensaje de la fe. Es así como la familia que tenía latente su espíritu pionero, luego de un receso en Lima, vuelve a salir con destino a Huancavelica. Dicho sea de paso, Huancavelica en ese tiempo era un lugar muy pequeño, muy limitado respecto de las facilidades que se tienen en las ciudades como Lima, ¿no? Recuerdo bastante que era la ciudad de donde todo era uno. Había un hospital, un solo taxi, un colegio, en fin, de todo había una sola muestra. Y el clima bastante frío, difícil encontrar vivienda. Pero cuando sabemos que estamos saliendo a servir, seguramente las puertas se abrirán y aparecerán las oportunidades, ¿no? Eso se nos ha prometido. Don Mario tenía la ventaja que como profesor de lengua y literatura, él podía con mucha facilidad trasladar su puesto laboral, sea con una permuta, con un traslado, y eso fue lo que hizo para ir a Huancavelica. Él en ese tiempo trabajaba en 2 colegios. Él trabajaba en el colegio en un colegio nacional y en un colegio particular. Trabajaba en Abraham Lincoln y también trabajaba en Alfonso Ugarte.
Entonces él hizo una permuta con un profesor que trabajaba en el Colegio La Victoria de Ayacucho. Hicieron un canje, el profesor de La Victoria de Ayacucho fue y tomó el puesto en Alfonso Ugarte, y don Mario fue y tomó el puesto de este profesor en La Victoria de Ayacucho. ¿Por qué estamos hablando de todas estas personas? Estamos hablando de ellas porque queremos aprender, no porque queremos glorificarlos personalmente, porque queremos analizar cuál era la clave del éxito que ellos tenían como maestros, como pioneros en sus lugares de servicio. Entonces, nuevamente hablemos de la estrategia que utilizó don Mario y su familia para difundir la fe en este nuevo lugar. En primer lugar, se utilizaron los medios de comunicación. Habían unas diapositivas a colores que se contrataban para ser presentadas al inicio de cada presentación en el cine. Se prepararon 3 programas radiales, uno para niños los días domingos, o dirigidos para los niños, otro denominado Panorama Cultural, que trataba sobre temas diversos, relacionados obviamente con la fe, pero desde un punto de vista científico, cultural, ¿no? Y el tercer programa era un programa desarrollado íntegramente en quechua, porque Huancavelica es una zona, o en ese tiempo por lo menos era una zona donde había una población grande que hablaba quechua. Pero la mayor fuente de sus contactos fue su propio alumnado. Don Mario tenía la habilidad de esparcir las ideas o difundir las ideas, los principios de la fe, a través de la enseñanza de su especialidad. Entonces, tenía oportunidades en las que se podía hablar sobre los principios de la fe a través de un trabajo encargado, poesías, historias, cuentos, teatro. Entonces, él convocaba a los alumnos de vez en cuando para oportunidades de presentación de alguna fecha, y con ese motivo había un ensayo. Por ejemplo, me acuerdo que para el Día del Idioma, él preparó un libreto que tenía que ser en quechua, e invitó a los alumnos para que participaran en esta presentación. Y bueno, fue una oportunidad para este grupo de alumnos que habían visto particulares características en don Mario como docente, para visitar su casa y también informarse de qué es aquello que distingue el comportamiento de este profesor. Era un profesor singular, según dicen también las personas que lo han conocido y que apreciaron su labor como docente. Bueno, teníamos también reuniones hogareñas semanales, habían salidas de enseñanza a lugares cercanos, a lugares que podía irse caminando, pero también aprovechando la ruta del tren. Se hizo una labor constante y
hubo una respuesta, sobre todo de gente joven. Entonces ahora es interesante analizar esta sucesión que se produce cuando nosotros enseñamos nuestra amada fe. A veces uno tiene la bendición de enseñar a alguien y que esta persona tenga una respuesta favorable. A veces podemos pasar mucho tiempo enseñando a mucha gente y no todos tienen receptividad. En este caso, de fruto del trabajo de estos pioneros, Rodríguez, don Mario, fue uno de los primeros creyentes de Huancayo. Él a su vez enseñó a un amigo, es Fidel Flores, y lo menciono porque en la historia de esta región y de otras regiones vamos a encontrar su presencia. Cuenta don Mario que don Fidel era un compañero de estudios. Ellos estudiaron en Santa Isabel de Huancayo. Y congeniaron, eran compañeros y amigos, pero de pronto desapareció Fidel y don Mario terminó el colegio, pero Fidel no se sabía qué había pasado. Y bueno, tiempo después se enteró don Mario que Fidel era una persona que tan joven, tenía algún tipo de dolencia. Entonces, esta dolencia le impedía continuar los estudios de manera normal. Eso fue en el año más o menos 55 que lo volvió a encontrar después de mucho tiempo y con gran alegría porque era un amigo del colegio al que había dejado de ver mucho tiempo, y lo encontró cuando don Mario fue a hacerse un terno. Y resulta que Fidel era sastre y trabajaba en la sastrería de su tío. Él se alegró también de encontrarse con Mario y conversaron largamente, se encontraron otra vez y don Mario no perdió la oportunidad de enseñarle la fe. Y luego dejó de verlo. Y bueno, don Mario estaba ya en otros lugares, en su servicio por distintas partes. Y poco tiempo después se enteró que Fidel se había hecho Bahá'í. De manera muy rápida evolucionó la fe de Fidel, que se convirtió en un maestro activo, llegó a ser miembro de Asamblea Nacional, apoyó a Ibn Iqlin en sus labores de expansión hacia Cusco, Arequipa y Cusco, pero lamentablemente su dolencia no había sido pasajera y en el año 1963 él fallece. Con gran pena para quienes lo conocieron y en realidad significó una pérdida porque era un maestro muy valioso. Otras de las personas que con gusto podemos ver acá, a quien don Mario también les alcanza el mensaje de la fe, es a la familia Erquini. Y ellos son varios hermanos. Ellos luego son asiduos a las reuniones de la señora Dorothy Treadwell, donde se confirman y aceptan la fe y se convierten en personas muy activas.
Personalmente recuerdo con mucho cariño a Katy, quien era una persona muy, muy especial, muy luchadora, espiritual, y que no se arredró ante los problemas de la vida y fue una creyente firme. Y bueno, hasta ahora tenemos a Gusto y a todos los demás familiares descendientes, que son una familia grande, que también seguramente tienen otros sucesores espirituales, alumnos y sobrinos, y una familia muy grande. Entonces, esta línea de la sucesión espiritual es muy larga y posiblemente acá solamente vamos a dar algunos alcances porque seguramente sería muy largo continuar con toda la línea. De parte de esta pareja de Lester y Mabelón, ellos, repito, que tomaron el lugar de los esposos Rodríguez como pioneros en esta zona. Se asentaron en el año 58 y lamentablemente Lester falleció en 1965, también dejando un vacío muy grande para la comunidad, porque ellos como pioneros eran sumamente valiosos y muy enfocados en su trabajo de enseñanza. Entonces la descendencia espiritual de parte de ellos llega a Carmen Peralta, quien era vecina del mismo edificio donde vivían los Long. A su vez, Carmen enseña la fe a su hermano Francisco, Panchito, quien hasta ahora todavía nos acompaña. Él debe tener cerca de 100 años, Panchito. Y luego una larga familia, ¿no? Hasta ahora vemos a la familia Damián, a los jóvenes Damián, en distintos puestos de servicio. Entonces esa descendencia ha seguido creciendo por muchas otras ramas, seguramente. Otro contacto importante que tuvo Carmen fue Angelita Pavanel. Bueno, esa es otra historia. Pero Ángela cuenta que posiblemente Carmen le enseñó la fe a Olinda Cortés, que era su cuñada, ¿no? Era hermana de su esposo. Y Olinda se relaciona en alguna circunstancia con Ángela y acá en Lima, y le invita a pasar un fin de semana en Huancayo, a conocer otros lugares, el campo, y le dice que allí también tiene algunos conocidos y la anima. Entonces Angelita llega a la casa de Carmen, justo el día en que se conmemoraba el martirio del Bab. Y a ella le impacta las oraciones. Entonces, a partir de ese momento, ella se conecta con la fe y poco tiempo después ella se convierte en una creyente tan distinguida y tan querida para la comunidad nacional. Y acá en esta foto podemos ver a muchos de los creyentes de la comunidad de las comunidades del centro,
Huancayo, Chupaca. Algunos incluso podrán reconocerse en esta foto, solo que con algunos años de menos. Pero igual, imagínense, ella en esta foto se puede ver cómo empezó a crecer la comunidad, ¿no? Carmen con sus hijos y sus hermanas, entonces la línea de la sucesión espiritual continuó y continuó extendiéndose. También está ahí doña Carmen, seguramente representando a Huancavelica en esa reunión de mujeres, o no sé qué tipo de reunión era, pero congregó a amigos de esta región. Entonces, retomando lo de la sucesión espiritual, encontramos nuevamente a don Mario Huancavelica, que como docente de la gran unidad La Victoria de Ayacucho, es profesor de muchos alumnos. Y uno de estos alumnos es Pedro Donaires, quien también tiene una historia muy interesante de cómo reconoce en don Mario a una persona especial, solo por su forma de conducirse, por sus dotes de maestro, que podía llegar fácilmente a los alumnos. Era afectuoso y muy buen profesor también, y cercano con los alumnos. Entonces, bueno, Pedro tiene su propia historia y él cuenta que impresionado por la forma en que este profesor actuaba y enseñaba y las ideas que transmitía seguramente a través de sus clases, dedujo que él tenía un secreto. Y un día a la distancia lo siguió para saber dónde vivía. Bueno, eso don Mario no lo sabía, ¿no? Hasta que él lo ha contado. De esta manera es que Pedro conoce la fe, porque participa de algunas de las convocatorias a actividades que hacía don Mario para el colegio. Y ahí observa algunas señales de identificación en nuestro hogar. Fotos del Centro Mundial, la foto del maestro. Y sabe que necesita hacer muchas preguntas para satisfacer su anhelo de conocimiento. Y así es como él llega a conocer la fe y se convierte en un joven muy activo en la comunidad. Tenía una personalidad muy, muy interesante para la juventud que él tenía, ¿no? Él apenas era un jovencito de unos 14, 15 años. Sin embargo, tuvo la capacidad de reconocer la fe de Baha'u'lláh y se convirtió en un creyente firme, elocuente, líder de sus compañeros en el colegio. Los invitaba a las reuniones hogareñas y muchos de sus compañeros aceptaron la fe después de él. Y bueno, también Pedro enseñó la fe a su familia, así que la línea se sigue extendiendo por ahí a los herederos espirituales. En este otro lado tenemos a otro alumno de don Mario, que es Mario Goetendía. Y él también hasta ahora podemos encontrarlo en algún punto del Perú.
y también con una larga familia de contactos familiares cercanos y mucha gente a la que él ha enseñado la fe. Nuevamente retomando la línea de Pedro, Pedro enseñó la fe a Graciela y Gloria Donaires, que son primas de él. Y también Graciela y Gloria seguramente han dejado esa herencia espiritual en otras personas, familiares, amigos. Esta es una foto de la comunidad joven de Huancavelica, ¿no? Muchos de ellos son justamente alumnos de don Mario. En esta foto está el señor Camsi en una conferencia o escuela, no sé. Creo que esto sucedió en Chupaca. También está don Mario, hay una pionera en Mejrí, se le llamaba, una pionera iraní. Está Lina León también. Y también en la primera fila está Gloria Erquinio. Y en el lado derecho tenemos a Graciela Donaires, que fue la primera bahá'í de esta familia de hermanos Donaires de los primos. Entonces, a estas alturas nos preguntamos, ¿cuál será el éxito? ¿Cómo se logrará el éxito en la enseñanza? ¿Cuál será la forma de llegar a este punto? Seguramente muchos de los amigos, personalmente me hago siempre esa pregunta. Y por eso es que seguimos la línea de vida de estos pioneros y maestros destacados de la fe, porque ellos han tenido un éxito en la enseñanza. Y para tener la respuesta, tenemos que leer las instrucciones. Y lo más probable es que estos maestros y pioneros se han apegado al máximo de sus posibilidades a estos requisitos. Shoghi Effendi da a entender que existe una relación crucial entre la transformación espiritual individual y la maduración gradual del funcionamiento de la comunidad. El individuo y la comunidad se nutren mutuamente. No podemos hablar de una comunidad que crece cuando el individuo no ha desarrollado debidamente. Por otro lado, Shoghi Effendi nos dice que una medida mayor de autosacrificio, mayor audacia, mayor confianza en la gracia sostenedora de Baha'u'lláh se requieren para dar el impulso necesario al desarrollo progresivo y realización final de este proceso dinámico que los seguidores de Baha'u'lláh han puesto en marcha. Entonces, analizando cuánto autosacrificio, cuánta audacia, cuánta confianza ponemos cada uno de nosotros cuando deseamos hacer nuestras labores de enseñanza. Estas son las guías a las cuales tenemos que apegarnos si queremos tener éxito. Por eso es que cuando nosotros leemos la historia de las manos de la causa, de los héroes de la fe, vamos a ver que ellos representaban como debe ser
Ellos eran ejemplos de autosacrificio, eran audaces, tenían fe y certeza en la promesa de Baha'u'lláh. Ellos no tenían dudas, eran firmes y decididos. Entonces, ¿qué podría haber sostenido a Leonora Armstrong, a Martha Ruth, a Eve Nicklin? Eran unas señoras muchas veces frágiles, incluso de salud, ya maduras, algunas de ellas, sin grandes riquezas, desprovistas de riquezas, mejor dicho. ¿De dónde sacaban esa fuerza? ¿De dónde sacaban esa decisión? En esta cita, Shoghi Effendi dice, cuando no solo los individuos, sino también las asambleas cumplan con el verdadero espíritu de la enseñanza, lo cual requiere completa dedicación, consagración a la noble misión y vivir la vida. Entonces crecerá la fe a pasos agigantados. Además dice, no es suficiente contar las almas que abrazan la causa para conocer el progreso que está haciendo. Consecuencias más importantes de sus actividades son el espíritu que se difunde en la vida de la comunidad y la medida en que las enseñanzas que proclamamos se convierten en parte de la conciencia y la creencia de la gente que las oye. Pues solo cuando el espíritu haya impregnado a fondo al mundo, empezará la gente a entrar a la fe en grandes números. En suma, tiene que haber una coherencia y eso en cada palabra de los escritos nos lo recuerda Baha'u'lláh, Abdul Baha, el maestro, Shoghi Effendi, que si no hay una coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de acercarnos a la gente no tiene fuerza. Ese espíritu al que se refieren estas citas solo puede ser posible cuando renunciamos a nuestras debilidades, a nuestro yo, y tratamos de encarnar en nuestras vidas al máximo de nuestras posibilidades cada uno de los estandartes y virtudes que nos enseña la fe. Abdul Baha y Shoghi Effendi en todo momento han alentado a cada creyente para tomar un rol activo en su vida dentro del cambio del mundo, dentro de la evolución que necesita la humanidad. Dice él, ahora es el momento de despojarse del atuendo del apego a este mundo perecedero. Las almas que estén en condiciones de máximo desprendimiento, purificadas de los defectos del mundo de la naturaleza, santificadas del apego a esta tierra, vivificadas por los alientos de la vida eterna, dotadas de corazones luminosos, espíritu celestial, atracción de conciencia, divina magnanimidad, lenguas elocuentes y claras explicaciones, tales almas deben apresurarse a recorrer todos los rincones. ¿Cómo nos llega este mensaje? Que día a día tenemos que luchar
con nosotros mismos. La batalla es con cada uno de nuestros egos, nuestro yo, nuestro apego al mundo. Solo así podremos tener corazones luminosos, espíritu celestial, divina magnanimidad. Y eso es un trabajo de cada momento, cada día. Puedo atestiguar que los maestros a los que nos hemos referido, maestros de carne y hueso, que han llevado la fe a los lugares que hemos recorrido al comienzo, eran personas que día a día tenían que evaluar su vida, día a día ajustar sus debilidades, su mal carácter, su temperamento, lo cual no es fácil. Por eso es que es una condición que el maestro nos lo ha mostrado de forma viviente, que sí es posible hacerlo. Y ahora que estamos iniciando un nuevo plan dentro de esa sucesión de planes que, como dijo el guardián, serán de largo aliento y durarán hasta la llegada de la edad de oro, o sea, muchas centurias por delante. Él alentaba a la comunidad mundial de esta manera. Dirijo mi exaltado clamor a obedecer como corresponde a sus guerreros, al llamado del Señor de las huestes, y a prepararse para ese día de días, en el que sus victoriosos batallones, acompañados de hosanas de los ángeles invisibles en el reino de Abha, celebrarán la hora de la victoria final. Y no podemos terminar esta presentación sin dedicarle estas palabras a nuestro general, nuestro amado guardián. Estas son palabras de Ruhiyeh Hanum. Ella dice, mientras otros generales, famosos a los ojos del mundo, estaban dirigiendo grandes ejércitos hacia la destrucción en todas partes del planeta, librando batallas de horror sin precedentes en Europa, Asia y África, este general desconocido, ni reconocido ni loado, estaba ideando y promoviendo una campaña más vital y de mayor alcance que todo lo que ellos jamás pudieran hacer. Las batallas de aquellos tenían su inspiración en odios y ambiciones nacionales. Las de este, en el amor y el sacrificio. Ellos luchaban para conservar conceptos y valores moribundos por los valores del orden pasado. Él luchaba por el futuro, con su edad radiante de paz y unidad, una sociedad mundial y el reino de Dios sobre la tierra. Sus nombres y las batallas que libraron se están olvidando poco a poco, pero el nombre y fama de Shoghi Effendi se está acrecentando gradualmente y sus victorias se engrandecen con él para nunca más ser olvidadas. El sol de su genio y sus conquistas brillará por 1000 años como parte de la luz de la dispensación Bahá'í. Es todo, amigos.